Muy bien, ahora empezamos con los trapecios. ¿Qué son los trapecios? Son cuadriláteros. ¿Por qué decimos que son cuadriláteros? Porque tienen cuatro lados, tienen cuatro lados, tienen cuatro lados, tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Tienen cuatro lados, por eso son cuadriláteros. Y de esos cuatro lados, solamente dos son paralelos. Estos de acá, miren, dos son, nunca se van a cruzar. Dos de ellos son paralelos. Los otros dos, esos, miren que ustedes, esos son paralelos, nunca se van a cruzar. Pero los otros dos, sí, si ustedes lo hacen, se van a cruzar. Entonces son cuadriláteros que tienen solamente dos lados paralelos, un par de lados paralelos. Entonces a eso se llama cuadrilátero, ese es un trapecio. Entonces, cuadrilátero que tiene cuatro lados, y si ese cuadrilátero solamente tiene dos pares de lados que son paralelos, se llama trapecio, trapecio, ahí está, trapecio. ¿Cómo hallamos el perímetro? En este caso, sí, todos los lados van a ser diferentes. Por lo tanto, para hallar el perímetro hay que hacer la suma de los cuatro lados del trapecio. La suma de los cuatro lados del trapecio, ¿ya? Porque sus lados son diferentes, no hay lados iguales. Estamos hablando de un trapecio cualquiera, sus cuatro lados son diferentes. ¿Y cómo se halla el área? Miren, esta B mayúscula significa la base mayor, que es la que es más grande, la base de los lados paralelos, el que es más grande. Y la B minúscula significa la base menor, que es el lado paralelo que es más pequeño. Puede estar de esa forma, yo no sé que puede ver de otra forma, pero hay que identificar cuál es la base mayor, cuál es la base menor. Y la altura, que es la línea que une los dos lados paralelos de forma perpendicular. Ahí tenemos la altura. Entonces la fórmula dice base mayor por base menor por altura sobre 2. Esa es la fórmula. Entonces, yo tengo que saber identificar, tengo que ver cuál es la base mayor, cuál es la base menor, cuál es la altura. ¿Ya? Entonces, y de esa manera ya puedo aplicar. Eso es lo importante, ahora es lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Vamos, entonces, vamos a ver el primer ejemplo, el primer ejemplo. El perímetro, facilísimo, profesor. ¿Cómo hay el perímetro? Ya sé cómo hay el perímetro. Sumar sus lados. ¿Y por qué no multiplico? Porque todos son diferentes ahora. 6 más 9 más 7 más 18. Profesor, ¿y si empiezo el 18? En la suma puede ser 3 más 5 es igual que 5 más 3, que puede ser 18 más 7 más 9 más 6, por donde tú quieras. Hacemos la suma y eso nos debe dar 40 centímetros. Ese es el perímetro. Ya hemos visto perímetro, todo lo que rodea a la figura. Ese es perímetro, todo lo que lo rodea a la figura. Ahí tenemos el perímetro, 40 centímetros, es el perímetro. Y ahora hallemos su área, hallemos su área. Área, base mayor, ¿cuál es la base mayor? Ah, la más grande, aquí está, 18. 18 más la base menor, aquí está la base menor, 9. Multiplicado por la altura, aquí está la altura, y aquí está la altura. Ahí tenemos la altura. Entonces la base menor es 9 centímetros, ahora va a aparecer, ahí está la base menor, 9 centímetros. Y la altura, ahí la identificamos que está con verde, 5 centímetros. La altura ahí está, 5 centímetros. Entonces la fórmula me dice base mayor 18 más base menor, cierro entre paréntesis, por la altura que es 5. Vamos a hacerlo con rojo para no confundirnos. 5 y dividido todo entre 2. Todo dividido entre 2. Entonces el área, digo, es igual. 18 más 9, 27. Primero debo hacer la operación que está dentro de los paréntesis. Ya hemos estudiado, ya hemos visto eso, no podemos equivocar. Hago la operación que está dentro de los paréntesis, multiplico por 5 y 2. Hago esta operación y me debe salir 67,5, en este caso centímetros cuadrados. 67, multiplico 27 por 5, divido entre 2 y me da 67,5 centímetros cuadrados. Ese es el área. A eso se refiere el área, toda esta área de acá, toda el área, todo lo que está dentro del perímetro. Ese es el área, toda esa, ese es el
área, 67,5 centímetros cuadrados. Entonces, a este se llama trapecio. Profesor, que el trapecio no es del circo que hacen los trapecistas. No, tiene esa forma, por eso es que le colocan ese nombre, pero ese es el trapecio. Es un cuadrilátero. ¿Por qué cuadrilátero? Porque tiene cuatro lados, pero solamente dos de ellos son paralelos. El resto no son paralelos, los otros dos se cruzan. Paralelos significa que nunca se van a cruzar. Entonces, dos lados paralelos y ahí están las fórmulas para poder hallar su perímetro y su área. Pues, no lo entiendo. Hagamos otro ejemplo, veamos otro ejemplo. Uy, eso, profesor, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver, vamos a corregir esto de acá. Esto ya lo hemos hecho. Listo. Entonces, profesor, ¿y qué pasó? ¿Está de cabeza? No hay problema. Puede estar de cabeza, pero sigue. ¿Cuáles son los lados paralelos? Los lados paralelos que nunca se van a cruzar, estamos acá. ¿Ve? Estos son los lados paralelos. Esos nunca se van a cruzar. Siempre van a ser paralelos, siempre van a estar manteniendo su sana distancia. Como ustedes van a tomar su sana distancia de 1 metro en el colegio. Entonces, la sana distancia son paralelos. Los otros sí se van a cruzar. Los otros lados, sí, si avanzan acá, se van a cruzar. Esos sí se van a cruzar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Esos lados, ahora va a aparecer ahí, esos lados de ahí, esos sí se van a cruzar, ¿sí? Esos no son paralelos, ¿se dan cuenta? Porque esos sí se van a cruzar. Va a llegar un momento en que se van a cruzar, van a estar juntitos, y eso es, con la pandemia no puede ser, está prohibido. Entonces, ya identificamos que es un trapecio, vamos a hallar su perímetro, hallamos su perímetro. Hay que sumar 3 más 8 más 7,5 más 9,5. ¿Por qué? Y si sumo, ya saben, pueden sumar empezando por donde ustedes deseen, pero hay que sumar todos los cuatro lados. Esa suma nos da, hacemos la suma y nos da 28. 28 metros, ese es el perímetro de ese trapecio. ¿Cómo hallamos el área? Área es igual. Base mayor, en este caso la base mayor está acá arriba porque es más grande. Entonces, base mayor, 7,5 más base menor, la base menor está abajo, la base menor está abajo, más 3 multiplicado por la altura. Ahí está la altura. La altura lo estamos observando, nos han dado es 4 metros, entonces multiplicado por 4 y todo sobre 2. Y todo sobre 2. Listo, ya está ahí, listo, ya está mi fórmula ahí. 7,5 más 3 por 4, todo sobre 2. Todo sobre 2. Primero, no se olviden acá, no se van a confundir. Primero hay que hacer el paréntesis. 7,5 más 3 es 10,5. 10,5 multiplicado por 4. Ahí sí ya pueden hacer las operaciones en el orden que ustedes crean conveniente. Y al hacer las operaciones, les va a salir que es 21. Entonces el área son 21 metros cuadrados. El área es 21 metros cuadrados. 10,5 por 4 entre 2 o simplemente 4 entre 2, 2, 2 por 10,5, 21 metros cuadrados. Ya, profesor, ya lo estoy entendiendo. Otro ejemplo y con esto lo vas a entender completamente. Listo, aquí está, facilísimo. Vamos a ver cómo sale. A ver, perímetro. Sumamos sus lados. 8 más 22 más 19 más 36. Profesor, pero no está en orden. No interesa, no importa el orden. Ustedes pueden sumar 8 más 36 más 19, 19 más... No, pero tienen que estar solamente los cuatro lados. Y al sumar los cuatro lados, ¿cuánto nos da? Fácil, ¿no es cierto? 30, 30 más 19, 49, 49 más 36. ¿Cuánto es? Vamos a ver, 49 más 36 son 15, 85. Entonces el perímetro es 85 centímetros, nada más. 85 centímetros, 85 centímetros. Ya hay el perímetro, ya hay todo su perímetro, vale ahí. Listo, perfecto.
Ahora sí su área, vamos al área. Base mayor, 36, más base menor, 8 por la altura, 20. Lo puedo dejar así o también lo puedo colocar entre paréntesis, ya es lo mismo. Ambos significa multiplicación sobre 2. Y esta operación es fácil de hacer. 36 más 8 son 44 multiplicado por 20 entre 2, lo que nos da 440 centímetros cuadrados. 440 centímetros cuadrados. Listo. De esa manera hemos hallado el perímetro y el área de trapecios, ¿ya? Entonces, de esa manera hemos hallado el perímetro del trapecio. Profesor, ¿qué es un trapecio? Ya me olvidé, no, fácil, trapecio, un cuadrilátero. ¿Y qué es un cuadrilátero? Una figura que tiene cuatro lados. Y de esos cuatro lados, dos son paralelos. ¿Y qué significa? Que nunca se van a cruzar. Dos son paralelos. Dos tienen que ser paralelos. Ese es un cuadrilátero. Ustedes ahí tienen que visualizar y mentalizarse esa figura geométrica que nos hace un trapecio, que nos da un trapecio, que nos muestra un trapecio. Para eso aplicamos la fórmula para hallar el perímetro y la fórmula para hallar el área. ¿Ya? Entonces, de eso hemos terminado con los trapecios. Pasamos ahora a lo que es un paralelogramo. Hemos escuchado paralelogramo. También son cuadriláteros, pero acá es diferente, eso de acá no corresponde. Vamos a borrar esto, este es el trapecio. Tito. Esto era del trapecio, vamos a borrar esto. Listo, entonces, ¿qué es un paralelogramo? Un paralelogramo también es un cuadrilátero. ¿Por qué es un cuadrilátero? Porque tiene sus cuatro lados iguales, tiene sus cuatro lados. Tiene cuatro lados. Uno, va a aparecer ahí, ahora va a aparecer, tiene sus cuatro lados. También cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Tiene uno, dos, tres. Entonces, un paralelogramo también es un cuadrilátero porque tiene ahí está sus cuatro lados. Pero a diferencia del trapecio, el paralelogramo, los lados opuestos son paralelos. Es decir, los lados que se oponen son paralelos. Miren, siempre, nunca. Este lado que se opone a este de acá, ahora va a aparecer. El lado que se opone siempre va a ser paralelo. Van a ser paralelos. A los lados que están frente a frente, ahí está, ¿no? Son paralelos. Siempre van a ser, igual los otros también van a ser paralelos. También van a ser paralelos. Entonces, los lados que se oponen son paralelos, ¿ya? Los lados que se oponen son paralelos. Por eso se llama paralelogramo. Por eso se llama paralelogramo. Por eso se llama paralelogramo. Porque los lados opuestos son paralelos. ¿Ah? Entonces, por eso se llama paralelogramo. Por eso se llama paralelogramo. Listo, entonces. ¿Cómo hallamos el perímetro? Esto es un paralelogramo, es lo mismo que un rectángulo. ¿Ya? El paralelogramo es lo mismo que un rectángulo. Porque si ustedes ven, ya después sería ver por qué, pero es igual que un rectángulo. Un paralelogramo es igual que un rectángulo. Pero la diferencia es que la altura nos la muestran ahí. La altura nos la muestran ahí, no es como es base por altura. Por ejemplo, ¿qué pasa en un rectángulo? En un rectángulo, decía, esta es la base. Ahora va a aparecer un ratito, estamos con un poquito de atraso. Ahí está, tenemos un rectángulo
Y ahí teníamos la base y la altura. En este caso, se dan cuenta de la altura, ahí está, ¿no es cierto? Entonces la altura en el paralelogramo es de esa manera. La altura nos la tienen que dar así, de esa manera. ¿Ya? Entonces, pero las fórmulas al final son las mismas. Las fórmulas son: perímetro es 2A por 2B, significa que los lados que son opuestos miden lo mismo. Si uno mide 2,5, si un lado mide 2,5, el que se opone, el que está al frente, que es paralelo, también tiene que medir 2,5 centímetros. También tiene que medir 2,5 centímetros. Y el lado que se opone al otro también tiene que medir lo mismo. En este caso, si uno mide 2,5, el que se opone mide 2,5. Y si uno mide 5, el que está al frente, el que se opone, también tiene que medir 5 centímetros. Y luego tenemos que medir la altura, que está como ustedes observan ahí en la figura. A eso se llama la altura, ¿no? Entonces, eso es un paralelogramo, ¿ya? Eso es un paralelogramo. Entonces, ¿cómo hallamos el perímetro? Perímetro va a ser igual a 2 veces, ¿qué cosa? 2,5 más 2 veces, ¿qué? 5. Profesor, ¿dónde salió eso? Ahí está. 2,5 dos veces, 5 dos veces. No se olviden que perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, en lugar de decir 2,5 más 5 más 2,5 más 5, hacemos esta operación abreviada. Entonces, perímetro va a ser igual, 2 por 2,5 es 5, ya necesitamos el paréntesis, más 10. Y esto es igual a 15. 15 centímetros. Entonces, el perímetro es 15 centímetros. El perímetro es 15 centímetros. Ya hemos hallado el perímetro y ahora sí hallamos el área. El área es la base, que es 5, por la altura, que es 1,5. 1,5. Entonces, el área va a ser igual a 5, que es la base. Pues hoy, ¿por qué no 2,5? Porque 2,5 no es la base es donde está asentado el paralelogramo. Esa es la base, donde está asentado ahí. Y esto es igual a área multiplicando 7,5 centímetros cuadrados. 7,5 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, esto es el paralelogramo. No confundamos con el rectángulo. Veamos otro ejemplo. No se olviden, estamos haciendo paralelogramos, que son cuadriláteros de lados opuestos y paralelos. Entonces acá, ¿cuáles son los lados opuestos? Entonces tenemos 12,4 y acá también tenemos 12,4. Tenemos 18,6 y también al frente es 18,6. Y su altura es 9 metros. Y su altura es 9 metros. Entonces tenemos, si es paralelogramo, el lado opuesto también tiene que ser 12,4. Y 18,6, su lado opuesto también tiene que ser 18,6. Hallamos el perímetro, 2 por 12,4, 2 por 12,4, más 2 por 18,6, más 2 por 18,6. Ahí está, 2 por 12,4 más 2 por 18,6, más 2, ¿no es cierto? No 18, sino más. Borramos eso, hay que borrar. Borramos y es 2 por 18,6. Entonces, hacemos las operaciones. 2 por 12,4, 28,4, más 2 por 18,6, 37,2. Finalmente, perímetro va a ser igual a 62. Sumamos 62 metros. El perímetro es 62 metros. El perímetro es 62
metros. Hallamos el área, base 18,6 multiplicado por la altura 9. Hacemos la operación y nos da 167,4 metros cuadrados. 167,4 metros cuadrados. Entonces, así es como hallamos el perímetro y el área de paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Cuadrilátero de lados opuestos y paralelos. Sus lados opuestos son iguales y paralelos. Tienen que tener el mismo valor y tienen que nunca cruzarse, nunca se van a cruzar. Ustedes lo alargan y nunca se van a cruzar. Ya, entonces de esa manera hemos hallado el perímetro y el área de paralelogramos. Para culminar, veamos este último ejemplo que lo podemos hacer mucho más rápidamente. Entonces decimos perímetro igual 2 por 800. Ustedes ya tienen que esto ya saberlo, pero hacerlo en segundos, ¿ah? Igual 2 por 800, 1600, 2 por 500, 1000, perímetro 2600 metros. Ahí está, un terreno. Rápidamente hallaron el perímetro de su terreno que medía 800 y tenía forma de paralelogramo y el otro lado 500. Y miden ustedes la altura. No se olviden que la altura es la recta que une el vértice con la base de forma perpendicular y nos da que el perímetro es 2600 metros. Y el área muchísimo más sencillo de hallar. Eso es mucho más fácil de hallar. Entonces, el área es la base. ¿Pero cuál es la base? La base son 800 metros, porque ahí está cayendo la altura y está donde está sentado el paralelogramo. Entonces, área es igual a 800. El área va a ser igual a 800, área igual a 800 multiplicado por 250, que es la altura. Hacemos esa operación y nos da que el área es igual a 200.000. Ustedes ya tienen que verificar y hacer 200.000 metros cuadrados. Y después eso lo podemos convertir a hectáreas, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Entonces, el área es 200.000, es un terreno bastante grande de 200.000 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, con esto culminamos lo que son los paralelogramos. Hemos culminado lo que son los paralelogramos. Ahora vamos a ver lo que es el rombo. El rombo es un paralelogramo pero específico que tiene sus diagonales. Entonces es muy parecido al paralelogramo, por eso hemos dejado acá para el último. Pero la particularidad del rombo es que sus cuatro lados, la particularidad del rombo es que sus cuatro lados son iguales, ¿ya? Eso es lo particular de este rombo, que sus cuatro lados son iguales. Es decir, si este mide A, acá también mide A, acá mide A y acá también mide A. Entonces, esa es la particularidad, o sea, es un paralelogramo particular. Acá en este caso no. Acá mira, este medía 800 y este mide 500. Pero en el rombo, los cuatro lados miden lo mismo. En el rombo, los cuatro lados tienen que medir lo mismo. ¿Y cómo hallamos el perímetro? Simplemente multiplicando 4 por A o sumando A más A más A más A 4 veces. Y su área es la diagonal mayor que la diagonal. La recta que une los puntos del rombo, ¿no? De un punto hasta otro punto que pase por el centro se llama diagonal. Entonces hay dos diagonales y decimos diagonal mayor, la que es más grande, por diagonal menor sobre 2. Diagonal mayor sobre diagonal menor sobre 2. De esa manera hallamos el área. Listo, entonces veamos ejemplos. Tenemos nuestro rombo acá. Profesor, pero ahí faltan datos, ¿cómo lo voy a hacer? No, si es rombo, si esto es un rombo, entonces esto también tiene que medir 8, esto tiene que medir 8 y esto tiene que medir 8. Entonces, como es un rombo, ahí tiene que medir 8, también tiene que medir 8 ese otro lado y también tiene que medir 8 ese otro lado, porque es un rombo, esa es su característica del rombo. Y entonces decimos que el perímetro va a ser igual a 4 por 8, que es 32 centímetros. Ya tengo el perímetro, ¿se dan cuenta? Facilísimo. ¿Dónde está la dificultad? No hay nada difícil acá, todo es fácil. Perímetro 32 centímetros.
¿Cómo hallo el área? ¿Cómo lo puedo hallar el área? El área me dice que es diagonal mayor. ¿Cuál es la diagonal mayor? ¿Cuál es la diagonal menor? Identifico, pero la diagonal mayor, la que mide más, 7, la más grande, 7. ¿Cuál es la diagonal menor? 5, la más pequeña. Y todo entre 2. Sencillísimo, ¿no es cierto? 7 por 5, 35. 35 entre 2 nos da, entonces acá sería 7 por 5, 35 entre 2 nos da 17,5 en este caso centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Y ya tengo mi perímetro y mi área. El perímetro es todo lo que lo rodea y el área es lo que está al centro. ¿Se dan cuenta? Es fácil, sencillo. No tiene por qué complicarse. Profesor, ya empezamos con matemática, voy a desaprobar, qué difícil. No, nada que ver. Todo es fácil. Veamos otro rombo. Miren, acá, ese rombo de acá que parece un cometa. Entonces acá, quiero hacer mi cometa, ¿cómo lo hallo la cometa? ¿Cuál es el perímetro de esta cometa? ¿Cuál es el área de este cometa? ¿Cuánto papel necesito? ¿Cuánto carrizo para el perímetro? Acá tengo que aplicar mi conocimiento de matemáticas. ¿Se dan cuenta? Es como una cometa esto, ¿ven? Entonces, si esto vale 20,4, este de acá también va a valer 20,4, también 20,4 y 20,4, porque es un rombo, metros en este caso, 20, tenemos la diagonal mayor que vale 30 y la diagonal menor que vale 15. Las diagonales son, unimos los vértices, ¿no? Unimos los vértices y de esa manera lo hallamos. Entonces, perímetro, facilísimo. ¿Cuánto carrizo necesito para el perímetro de mi cometa? ¿Cuánto carrizo? 24 por 20,4. Listo. 24 por 20, ¿por qué? Porque es así. Tiene cuatro lados y si no quiero multiplicar, entonces suma 20,4 más 20,4 más 20,4 más 20,4. Y eso nos da que el perímetro es igual a 81,6 metros. 81,6 metros. Entonces yo quiero hacer una cometa gigante de 20 metros, yo necesito 81,6 metros de carrizo, ¿cierto? Necesito 81,6. ¿Y qué área? ¿Cuánto papel necesitaré? ¿Cuánto papel necesitaré para forrar? A ver, haríamos el área. Área dice que es igual, base mayor, 30, por base menor, 15 sobre 2. Hacemos las operaciones y esto nos da 225 metros cuadrados que voy a necesitar. No, porque sería 15 por 15, 225 metros cuadrados. Es lo que voy a necesitar de papel para forrar todo mi cometa. Si es un cometa inmensa de 2 cuadras. Si no, ya por supuesto con valores menores, pero ya sabemos lo que es perímetro y lo que es el área. Lo que es el área. Listo, entonces ahí tenemos los rombos. Esos han sido los rombos. Muy bien, entonces con esto hemos culminado todas las figuras geométricas, las 9 figuras geométricas que están en la tabla, pero lo más importante acá es que sepamos cuál es el perímetro, cuál es el área y cómo podemos identificar los elementos para poder aplicar la fórmula y resolver. Y no se olviden que el perímetro es una longitud, se va solamente en unidades, centímetros, metros, kilómetros, mientras que el área tiene que ser al cuadrado porque ya nos da un espacio. Entonces tiene que ser centímetros cuadrados, metros cuadrados. Ya, entonces con esto culminamos esta parte. Terminamos.